No, profe, que aquí no hay, que todo es legal ya. Mire, la hoja que tengo aquí son las preguntas que usted puso. Listo. Entonces, vamos a empezar entonces. El autor. Bueno, el autor que a mí me tocó fue Nikolai Gogol, que este fue un escritor ruso de origen ucraniano. Nació en la ciudad de Sorochisny, en Ucrania, en un 1 de abril de 1809 y falleció en Moscú, Rusia, el 4 de marzo de 1852. Bueno, Gogol siempre manejó varias temáticas, varios géneros, pero por lo que más se hizo conocido fue por dramaturgo, por novelista y por un escritor de cuentos cortos. Entonces, él perteneció a la baja nobleza rutena, pero sus antepasados se identifican como parte de la nobleza polaca. Entonces, a sus 15 años, su padre murió. Tiempo después, alrededor del año 1828, se fue para San Petersburgo, en donde empezó su trabajo como burócrata para el gobierno zarista. Entonces, tiempo después de ese trabajo, él fue profesor de historia en la Universidad de San Petersburgo, alrededor de los años 1835-34. Ahí fue en ese tiempo donde escribió sus primeros libros, pero eran cuentos cortos, sus primeros cuentos cortos. Entonces, ya sea como El diario de un loco, El camapote, entre otros. Entonces, después de esto, él mantuvo casi 5 años viviendo entre Alemania, Suiza y Italia, alrededor del año 42, una cosa así, 1842. En ese tiempo es en donde entró la obra de Las Almas Muertas, que fue en ese tiempo donde él escribió esta obra, y que más tarde probablemente sea la obra que más lo marca a él en toda su historia. Y para muchos, esta obra es considerada como la primera novela rusa moderna. Bueno, entonces, ¿a qué se debe el nombre de la historia? Bueno, el nombre de la historia, la historia tiene este nombre debido a que su protagonista se dedicaba a comprar almas muertas, que se podría considerar, primero se marca en un contexto de que en ese tiempo, no sé, el que más rico era, el que más prestigio tenía, no era el que tuviera más tierra, sino el que tuviera más siervos, más almas. Entonces él compraba almas muertas porque le salían más baratas. Entonces, básicamente por eso se llama así la historia. Entonces, ¿cuál es la trama de la historia? Bueno, la trama de la historia tengo que marcarlo en un contexto de que fue escrita en un periodo post-napoleónico, en donde Gogol, mediante la sátira, critica la manera de vivir. ¿Por qué? Porque estaban los terratenientes y los siervos. Los terratenientes eran dueños de los siervos, y en ese tiempo el que más prestigio tenía era el que más siervos tenía, más almas tenía. Entonces, nuestro protagonista trata siempre de ganar prestigio a lo largo de la historia, sin importarle qué acto inmoral tenga que conseguir. Entonces, básicamente esta es la trama. ¿Cuál es el sentido moralizante de la historia? Bueno, en la historia, para que una historia sea moralizante, debe dejar algún tipo de reflexión de manera moral, es decir, de cómo comportarse, de valores, etc.
Entonces, para mí la reflexión que nos deja es un ejemplo no modelo a seguir, sino todo lo contrario. Nuestro protagonista en esta historia es todo lo que no tenemos, tenemos que hacer. No fijarnos en lo material tanto, porque y ni hacer actos tan inmorales a costa de solo ganar prestigio. Listo. Entonces, ¿cuál es tu opinión frente a esta problemática? Bueno, la problemática en la obra vendría siendo el priorizar el ganar prestigio que incluso cuidar de uno mismo. Entonces, en mi opinión, es malo. ¿Por qué? Porque si bien está bien tener dinero, pero es malo hacer que ese dinero te controle a ti. Y es lo que pasó con él, con nuestro protagonista, se llama Chico, si mal no me acuerdo, que él estaba dispuesto, no le importó nada, él estaba dispuesto a robar y hacer cualquier tipo de acto inmoral para poder ganar prestigio, para poder ganar una posición social, sin importarle ni siquiera su propio bien. Y eso es lo que a mí me parece que está mal. Listo.